Estaba a punto de cambiar el destino de alguien para siempre, cuando el pasado irrumpió en su tribunal como un espectro del que nunca había logrado escapar. La sala del tribunal estaba envuelta en un tenso silencio. Era una tarde fría de noviembre, con el cielo encapotado y la lluvia golpeando suavemente las ventanas. El juez Leonardo Ortega, un hombre de rostro severo y canas bien peinadas, revisaba las últimas páginas de un expediente voluminoso. Su martillo descansaba en su mano derecha, preparado para dictar sentencia en un caso que había acaparado los titulares durante semanas. En el banquillo de los acusados estaba una joven que apenas alzaba la mirada. Sus manos temblaban, esposadas, sobre su regazo. Llevaba el uniforme naranja de los reclusos y su cabello oscuro caía en mechones desordenados alrededor de un rostro pálido y delgado. Leonardo había visto a cientos de acusados sentarse frente a él, pero algo en ella lo inquietaba de una forma que no podía explicar. Tal vez era la expresión de sus ojos, grandes, oscuros, llenos de una tristeza insondable que parecía pedir auxilio en silencio. Cuando la fiscalía comenzó a leer los cargos, robo, fraude y agresión, el juez se esforzó por mantener su mente enfocada. Era su deber ser imparcial, mantenerse firme y no dejarse llevar por emociones ajenas. Sin embargo, a medida que escuchaba los detalles del caso, sintió una punzada extraña en el pecho, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más pesado. La voz del abogado defensor lo sacó de sus pensamientos. Señoría, mi cliente no es culpable. Ella fue víctima de una manipulación sistemática por parte de un hombre que la explotó durante años. Hay pruebas que demuestran que actuó bajo coacción. Leonardo levantó la mirada hacia la joven. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue en ese momento que algo dentro de él se rompió. El mundo pareció detenerse. Había algo profundamente familiar en esos ojos. Intentó apartar la vista, pero una avalancha de imágenes invadió su mente. Una niña de 8 años corriendo por un parque. Risas infantiles que llenaban una casa que ahora estaba vacía. Una fotografía en blanco y negro que había permanecido durante años en su escritorio, recordándole una herida que nunca había cerrado. Es imposible, pensó. Pero lo supo, con una certeza que lo aterrorizaba, la acusada frente a él era Valeria. Su hija desaparecida hacía más de 15 años. La mente de Leonardo retrocedió en el tiempo, como si una herida olvidada hubiera sido desgarrada de nuevo. Era el verano de 2008 cuando su mundo se había desmoronado. Valeria, su única hija, tenía apenas 8 años. Había salido a jugar al parque frente a su casa en una tarde soleada y nunca regresó. La búsqueda había sido desesperada y exhaustiva. La policía, los vecinos, incluso medios nacionales habían cubierto el caso. Pero Valeria parecía haber desaparecido en el aire. No había pistas, no había testigos claros. Solo la devastadora incertidumbre que lo había perseguido desde entonces. Aquel evento había destruido su matrimonio. Su esposa, Diana, se sumió en una profunda depresión y eventualmente se divorciaron. Leonardo, por su parte, enterró su dolor bajo una coraza de trabajo y disciplina, ascendiendo en su carrera judicial como si eso pudiera llenar el vacío que su hija había dejado. Había soñado muchas veces con volver a verla. En esos sueños, Valeria siempre era la niña que recordaba, alegre, llena de vida. Pero la mujer que tenía frente a él era una extraña, marcada por años de sufrimiento que no podía ni imaginar. El sonido de una tos en la sala lo devolvió al presente. La fiscalía había terminado de exponer su caso, y ahora era el turno de la defensa. Leonardo trató de mantener su compostura, pero su mente estaba en caos. ¿Qué debía hacer? ¿Interrumpir el juicio y preguntar quién era realmente esa joven? ¿Era siquiera posible que fuera su hija, o su mente estaba jugando con él? El abogado defensor comenzó a hablar de los detalles de la vida de la acusada. Dijo que había crecido en circunstancias difíciles, sin una familia estable, moviéndose de un lugar a otro bajo el control de un hombre al que describió como su captor. Leonardo sintió que el aire se le escapaba. Todo coincidía, la desaparición, los años de ausencia, el perfil de abuso. Señoría, dijo el abogado, con un tono firme pero respetuoso, mi cliente merece una segunda oportunidad.
No la enviemos a un destino que no merece, sin antes considerar la verdad de su historia. El juez Ortega respiró hondo. Se levantó de su asiento, sosteniendo el martillo con fuerza para que sus manos no temblaran. Haremos un receso de 20 minutos, anunció, con voz grave. Golpeó la madera y salió de la sala antes de que nadie pudiera reaccionar. Necesitaba un momento para aclarar sus pensamientos. Y sobre todo, necesitaba saber la verdad. En su despacho, Leonardo se dejó caer en la silla, pasando una mano por su rostro mientras trataba de calmarse. Estaba buscando palabras para ordenar el caos en su mente cuando escuchó un golpeteo en la puerta. Era Sara, la oficial de custodia asignada al caso. Señoría, la acusada pidió hablar con usted en privado. Leonardo se congeló. Su corazón latía como un tambor en su pecho. ¿Dijo por qué? Preguntó, intentando que su voz no temblara. No, pero parece, muy ansiosa. No sé si está permitido, pero pensé que querría saberlo. Después de unos segundos de vacilación, Leonardo asintió. Sara lo condujo a una pequeña sala contigua al tribunal, donde la joven esperaba, aún esposada. Cuando ella lo vio entrar, se puso de pie de inmediato, y por primera vez, Leonardo notó el ligero temblor en sus labios, como si luchara por contener las lágrimas. Señoría, comenzó, pero su voz se quebró. Leonardo cerró la puerta detrás de él, mirándola con una intensidad que ella pareció percibir. ¿Quién eres?, preguntó, con una mezcla de autoridad y desesperación. La joven lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y finalmente, en un susurro, dijo: Creo que usted es mi padre. La sala de reuniones estaba en completo silencio. Leonardo sentía el peso de las palabras de la joven como un golpe seco en el pecho. Creo que usted es mi padre. Había imaginado este momento en sus peores noches de insomnio, pero enfrentarlo en la realidad era un desafío que lo dejaba sin aliento. La joven, Valeria, permanecía frente a él, vulnerable, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla. Leonardo, sin embargo, tenía que mantenerse firme. Respiró hondo y dejó caer las palabras con cautela. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo saber que no es un truco? Este no es el lugar para jugar con algo tan serio. La joven levantó la mirada, dejando escapar una lágrima que rodó por su mejilla. Yo tampoco estoy segura de todo, pero hay cosas que he recordado, dijo, su voz temblando. Tragó saliva antes de continuar. Cuando era niña, recuerdo un parque. Tenía una fuente con peces dorados. Recuerdo a una mujer que me llamaba mi pequeña bailarina. Y un hombre, su voz se quebró, y llevó las manos esposadas a su rostro, como si estuviera intentando aferrarse a los fragmentos de un rompecabezas que llevaba años sin resolver. Lo siento. Todo está tan confuso. El corazón de Leonardo se hundió. Esa fuente, esas palabras, eran fragmentos de su propia vida, de los días antes de que todo se desmoronara. Pero la razón luchaba contra la emoción. Podía ser una coincidencia, o peor aún, una manipulación. La mente de Leonardo, entrenada para buscar pruebas y no emociones, necesitaba más. ¿Tienes algo más? Algo que pruebe lo que estás diciendo, insistió, con el rostro endurecido. La joven bajó la mirada. No tengo nada. Solo recuerdos borrosos y un nombre que siempre he tenido en mi mente, Valeria. Leonardo salió de la sala con el rostro pálido y los pensamientos desordenados. No podía dejar que nadie viera la tormenta que se desataba en su interior. Cuando regresó a su despacho, cerró la puerta y se permitió un momento de debilidad. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja caja de madera que no había tocado en años. Dentro estaban los recuerdos que nunca tuvo el valor de desechar, la fotografía de Valeria con su vestido de bailarina, una cinta roja que solía usar en su cabello, y el último dibujo que le había hecho. Un retrato infantil de él, su esposa Diana y ella misma bajo un sol radiante. Los recuerdos lo asaltaron con una fuerza devastadora. Recordó cómo había buscado a su hija en cada rostro, cómo había recorrido ciudades, hospitales y hasta morgues en su afán de encontrarla. Pero con el tiempo, la esperanza se había convertido en resignación. Ahora,
Esa joven había reabierto todas las heridas. ¿Y si realmente era Valeria? ¿Cómo podía aceptarlo después de tantos años? ¿Y si no lo era? ¿Qué tipo de juez sería si permitiera que sus emociones nublaran su juicio? Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza: recuerdo un parque, una fuente, mi pequeña bailarina. Decidió investigar más sobre el caso. Llamó a uno de los oficiales encargados de los antecedentes de los acusados. Quiero todos los registros que tengan sobre la acusada, incluso los sellados, ordenó, tratando de mantener la neutralidad en su voz. Horas después, recibió un archivo confidencial. La información era escalofriante: Valeria, o al menos la joven que usaba ese nombre, había sido encontrada deambulando por las calles de otra ciudad cuando tenía alrededor de 12 años. Fue ingresada a un sistema de adopción, pero se escapó repetidamente. Su vida había estado marcada por instituciones, hogares temporales y, más tarde, compañías cuestionables. Entre las pocas cosas que había dicho a los servicios sociales, mencionó que no recordaba a sus padres, pero sí su nombre: Valeria. Había indicado que un hombre la había llevado lejos de su hogar, alguien de quien nunca habló con claridad. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Si lo que estaba leyendo era cierto, había posibilidades reales de que la joven fuera su hija. A la mañana siguiente, Leonardo llamó a Diana, su exesposa. Había pasado tiempo desde su última conversación, y su voz al teléfono reflejaba una mezcla de sorpresa y cansancio. Leonardo. ¿Por qué llamas?, preguntó, con una mezcla de cautela y curiosidad. Él tomó un momento antes de responder. Creo que encontré a Valeria. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. ¿Qué estás diciendo?, respondió Diana, con incredulidad en la voz. Leonardo le explicó la situación, pero las palabras sonaban absurdas incluso para él. ¿Cómo explicar que su hija, perdida durante 15 años, estaba ahora frente a él en un tribunal, acusada de crímenes? Diana, al principio incrédula, comenzó a llorar. Tienes que averiguar la verdad, Leonardo. No importa lo que cueste. Si es ella, si es nuestra hija, tenemos que saberlo. De regreso en el tribunal, Leonardo ordenó una prueba de ADN. Si había una posibilidad, por remota que fuera, debía confirmarla. Sin embargo, los resultados tomarían varios días en llegar y el juicio no podía detenerse indefinidamente. El tiempo seguía avanzando, y con cada testimonio que escuchaba, Leonardo sentía que la figura de Valeria se hacía más cercana y distante al mismo tiempo. ¿Era una víctima atrapada en un sistema que la había destrozado, o simplemente alguien que intentaba manipularlo con una historia convincente? Al final de la audiencia de ese día, cuando Valeria fue llevada de regreso a la prisión preventiva, Leonardo la miró una última vez. Tarde o temprano, sabremos la verdad, le dijo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es todo lo que quiero, señoría. La verdad. Leonardo salió de la sala con el corazón pesado. Ahora sabía que no solo se trataba de un juicio. Este caso lo obligaría a enfrentar los fantasmas que había enterrado durante años y, quizás, a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. La semana siguiente fue un infierno para Leonardo. Cada día en el tribunal lo empujaba más cerca del borde del abismo emocional. Los procedimientos legales seguían su curso, las declaraciones de los testigos, las pruebas que la fiscalía presentaba, los argumentos de la defensa. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas, recuerdos y emociones que no lograba controlar. Valeria permanecía en el banquillo de los acusados, con una expresión que oscilaba entre la resignación y una esperanza desesperada. A veces, parecía querer hablar, como si cada palabra en el estrado pudiera liberarla de la carga que llevaba. Pero otras veces, su silencio era más fuerte que cualquier testimonio. Mientras tanto, Leonardo esperaba ansioso los resultados de la prueba de ADN. Los días se volvían interminables, cada uno más pesado que el anterior. Un rompecabezas incompleto. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Leonardo revisó de nuevo el archivo confidencial de la acusada. Había algo que lo atormentaba,
los vacíos en su historia. Nadie sabía exactamente dónde había estado durante los primeros años después de su desaparición. Solo existían relatos fragmentados que mencionaban un hombre que la había controlado, alguien que ella describió vagamente como el señor de la chaqueta gris. Leonardo no podía quitarse esa imagen de la mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había desaparecido de su vida? ¿Y por qué nadie había investigado más sobre él? Movido por una mezcla de curiosidad y desesperación, llamó a un contacto en la policía, un antiguo amigo que había trabajado en la investigación de la desaparición de Valeria. Raúl, necesito un favor, dijo Leonardo, tratando de sonar calmado. ¿Después de tantos años? ¿Qué está pasando, Leonardo? Preguntó Raúl, sorprendido. Creo que hay una posibilidad de que Valeria esté viva, y que esté aquí. Pero necesito que me ayudes a encontrar información sobre un hombre que podría haberla tenido todos estos años. Raúl quedó en silencio por un momento. Luego respondió con un tono grave. Enviaré a alguien a revisar los archivos antiguos. Si hay algo que se nos haya pasado por alto, lo encontraremos. Al día siguiente, mientras esperaba noticias de Raúl y los resultados del ADN, Leonardo tuvo que enfrentarse nuevamente al juicio. La fiscalía presentó un testigo clave, un comerciante que afirmaba haber visto a Valeria robando en su tienda semanas antes de su arresto. Era ella, estoy seguro. Tenía una mirada fría y parecía saber exactamente lo que hacía, dijo el testigo, señalando a Valeria. Leonardo miró a la joven, quien mantenía la cabeza baja. Su abogado defensor intentó refutar el testimonio, pero la declaración había dejado una impresión en el jurado. Más tarde, durante un receso, Leonardo pidió hablar con el defensor. En un gesto inusual, lo invitó a su despacho. Necesito saber más sobre ella, más allá de lo que se dice en la sala, dijo Leonardo, mirando al abogado con seriedad. El defensor, un hombre joven pero experimentado, se recargó en su silla con un suspiro. Su historia es una tragedia, señoría. Valeria nunca tuvo una oportunidad. Me contó que el hombre que la explotó la obligaba a robar y mentir. Cuando logró escapar, ya era demasiado tarde para reintegrarse a una vida normal. Nadie confió en ella, y terminó atrapada en el mismo círculo que intentaba dejar. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Aunque la descripción encajaba con lo que había leído en el archivo, algo seguía sin cuadrar. ¿Por qué Valeria no había intentado buscar a su familia? Esa noche, Raúl finalmente llamó. Encontré algo, dijo, con un tono de voz serio. Hay registros de un hombre con antecedentes por tráfico de menores que operaba en esa época. Nunca lo vinculamos directamente al caso de Valeria, pero ahora creo que puede haber sido relevante. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Tienes un nombre? Sí. Pedro Alarcón. Solía moverse entre varios estados, siempre bajo identidades falsas. Lo detuvieron hace 5 años, pero murió en prisión antes de que pudiéramos interrogarlo sobre otros casos. La información golpeó a Leonardo como un martillazo. Si ese hombre era el responsable de la desaparición de Valeria, entonces todas las piezas encajaban, la explotación, los años perdidos, la desconfianza. Pero todavía quedaba una pregunta sin respuesta, ¿por qué nadie había conectado estos puntos antes? 2 días después, los resultados de la prueba de ADN finalmente llegaron. Leonardo los abrió en la soledad de su despacho, con las manos temblorosas. La primera línea confirmó lo que su corazón ya sabía. Compatibilidad del 99.9%. Valeria era su hija. El juez dejó caer el sobre su escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, como no lo había hecho en años. Todo el dolor, la culpa y la frustración que había acumulado durante tanto tiempo salieron en forma de lágrimas amargas. Sin embargo, no había tiempo para dejarse llevar por las emociones. Ahora debía decidir cómo manejar esta revelación, tanto en lo personal como en lo profesional. Al día siguiente, Leonardo solicitó una audiencia privada con el abogado defensor y el fiscal principal. Les presentó los resultados del ADN, pero también les pidió discreción.
Esto no cambia los procedimientos legales, dijo, con un tono firme, aunque su voz traicionaba su agitación interna. Pero creo que es importante que ambos sepan la verdad. El fiscal, un hombre ambicioso pero razonable, asintió con seriedad. Entendido, señoría. No haré nada que comprometa la integridad del caso. El defensor, por otro lado, parecía genuinamente conmovido. Esto cambia todo para mi cliente, señoría. Puede ser el primer paso para reconstruir su vida. Leonardo no respondió. En su interior, sabía que esto era solo el comienzo. Ahora que la verdad había salido a la luz, el verdadero desafío sería enfrentar las consecuencias. El descubrimiento de la verdadera identidad de Valeria no trajo el alivio que Leonardo había esperado. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo lleno de preguntas sin respuesta. Ahora que sabía quién era la joven en el banquillo de los acusados, el juez Ortega se enfrentaba a un dilema ético y personal que lo desgarraba: ¿cómo podía ser imparcial en un juicio donde su hija estaba en juego? Esa mañana, Leonardo se sentó en su despacho, mirando la fotografía de Valeria que había guardado durante años. La niña de la foto ya no existía, reemplazada por una mujer marcada por un pasado que él no había podido proteger. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Raúl, su contacto en la policía. Leonardo, encontramos algo más, dijo, con tono urgente. Creo que deberías venir a la estación. Esto podría cambiar todo. En la estación, Raúl lo recibió con una carpeta de documentos en la mano y una expresión de preocupación. Revisamos los registros de Pedro Alarcón más a fondo, comenzó, mientras abría la carpeta. Antes de ser detenido, había estado relacionado con una red de explotación que operaba en varios estados. Encontramos el nombre de otra persona que podría haber tenido contacto directo con Valeria. Raúl sacó una fotografía desgastada y se la mostró a Leonardo. Era de un hombre de unos 40 años, con una expresión fría y una cicatriz visible en el rostro. Se llama Hugo Rentería. Era el principal reclutador de Alarcón. Desapareció poco antes de que arrestaran a Alarcón y creemos que está vivo. Si él estuvo involucrado con Valeria, podría ser la clave para entender lo que pasó en esos años. Leonardo miró la foto con un nudo en el estómago. Ese hombre podía ser el responsable de todo el sufrimiento de su hija. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con una mezcla de urgencia y furia contenida. Raúl negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. Pero si sigue en el país, lo encontraremos. Esa misma tarde, mientras Leonardo intentaba procesar la información, el abogado defensor de Valeria lo buscó. Señoría, he conseguido contactar a alguien que podría ayudarnos, dijo, con una chispa de esperanza en la voz. Una antigua compañera de Valeria durante su tiempo con Alarcón. Leonardo lo miró con sorpresa. ¿Cómo logró encontrarla? Valeria me dio un nombre. No estaba segura de que sirviera para algo, pero logré rastrear a esta mujer. Su nombre es Daniela Márquez, y dijo estar dispuesta a testificar. Leonardo asintió lentamente. Hablemos con ella. Esa noche, en un pequeño café lejos de las miradas curiosas, Leonardo y el defensor se reunieron con Daniela. Era una mujer joven, de rostro duro y mirada esquiva, como alguien que había vivido más de lo que podía soportar. Valeria y yo, éramos como hermanas, dijo Daniela, con voz ronca. Nos cuidábamos mutuamente. Pero yo logré escapar antes que ella. Siempre me sentí culpable por dejarla atrás. Leonardo escuchaba en silencio, su corazón encogido por el peso de las palabras de Daniela. ¿Sabe algo sobre Hugo Rentería?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Daniela asintió. Era el peor de todos. Él controlaba todo. Nos hacía creer que nunca podríamos escapar, que si lo intentábamos, nos encontraría. El juez apretó los puños bajo la mesa. ¿Sabe dónde está ahora?, Daniela negó con la cabeza. No lo he visto en años. Pero si alguien lo conoce, será Mariela, una de sus antiguas aliadas. Ella sigue moviéndose en esos círculos. Leonardo tomó nota del nombre. El camino hacia la verdad estaba lleno de sombras,
pero al menos ahora tenía una dirección. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones y descubrimientos. Con la ayuda de Raúl, Leonardo logró rastrear a Mariela, una mujer que había trabajado con Hugo Rentería durante años. Aunque al principio fue reacia a hablar, finalmente cedió cuando le ofrecieron protección a cambio de información. Hugo aún está vivo, dijo Mariela, mirando a Leonardo con una mezcla de desafío y miedo. Pero ya no es el hombre poderoso que solía ser. Vive escondido, con miedo de que lo encuentren. Leonardo sintió que un destello de esperanza surgía en su interior. ¿Dónde está? Mariela dio una dirección, un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Esa misma noche, Raúl organizó un equipo para localizar a Hugo. Cuando finalmente lo encontraron, era un hombre derrotado, viviendo en una casa desvencijada. Al principio negó cualquier conexión con Valeria, pero bajo presión, comenzó a hablar. Yo no fui quien la tomó, dijo, con voz temblorosa. Solo seguí órdenes. Pero sí, la conocí. Era una niña fuerte, demasiado para su propio bien. Leonardo sintió una mezcla de alivio y furia. Hugo confirmó que Valeria había sido llevada lejos de su familia por Pedro Alarcón y explotada durante años. Sin embargo, también reveló algo que Leonardo no esperaba. Antes de que escapara, ella siempre hablaba de usted. Decía que sabía que algún día la encontraría. Con la confesión de Hugo, el caso de Valeria tomó un giro inesperado. La fiscalía reconsideró su postura, reconociendo que Valeria no era más que una víctima de un sistema que la había fallado en todos los niveles. El día de la audiencia final, la sala del tribunal estaba llena. Leonardo, sentado en su estrado, trató de mantener la calma mientras escuchaba los argumentos finales. Cuando llegó el momento de dictar la sentencia, tomó un respiro profundo. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, el tribunal determina que Valeria Ortega actuó bajo coacción y no es culpable de los cargos presentados. El murmullo de la sala fue inmediato. Valeria se llevó las manos al rostro, llorando en silencio. Leonardo, aunque intentó mantener la compostura, sintió que su corazón se quebraba. Después de la audiencia, Leonardo se acercó a Valeria por primera vez fuera de los límites del tribunal. ¿Valeria?, dijo, con la voz quebrada. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Papá. Leonardo no pudo contenerse más. La abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Te busqué durante tanto tiempo, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo también quería encontrarte, respondió ella, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. Pero tenía miedo. En ese momento, ambos entendieron que aunque el camino había sido largo y doloroso, el destino les había dado una segunda oportunidad para ser una familia. El aire era frío aquella mañana, pero el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, prometiendo un día despejado. Leonardo y Valeria caminaron juntos por un parque cercano al tribunal, un lugar tranquilo y lleno de árboles. Era el mismo parque que Valeria recordaba vagamente, con la fuente de peces dorados que había mencionado días antes. Ahora, después de tanto tiempo, padre e hija podían finalmente estar juntos, aunque el silencio entre ellos aún pesaba. Valeria, con una chaqueta prestada que le quedaba un poco grande, miraba a su alrededor como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Todo era nuevo y, al mismo tiempo, extrañamente familiar. Leonardo la observaba de reojo, preguntándose qué palabras podrían aliviar el dolor de los años perdidos. Nunca dejé de buscarte, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Valeria se detuvo, mirando la fuente con expresión pensativa. Yo nunca dejé de pensar en ustedes, respondió, con la voz apenas audible. Pero cuando crecí y entendí lo que me había pasado, me sentí tan rota. Pensé que no querrías verme así. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. No importa lo que haya pasado, Valeria. Tú siempre serás mi hija. Nada puede cambiar eso. Ella lo miró, y por primera vez, una pequeña sonrisa asomó en sus labios. El camino hacia la reconstrucción no fue fácil.
Aunque el tribunal había declarado a Valeria inocente, las cicatrices de su pasado no desaparecieron de la noche a la mañana. Durante semanas, Leonardo y Diana trabajaron juntos para ayudar a Valeria a adaptarse a una nueva vida. Diana, que había estado devastada por la desaparición de su hija, ahora se enfrentaba al desafío de reconectarse con una joven que ya no era la niña que recordaba. Las conversaciones eran torpes al principio, pero poco a poco, los tres comenzaron a encontrar un ritmo, pequeños momentos de normalidad que les devolvían algo de esperanza. Un día, mientras revisaban viejas fotografías familiares, Valeria encontró el dibujo que había hecho de niña, el que Leonardo había guardado todos esos años. Lo recuerdo, dijo, sosteniéndolo con cuidado. Siempre pensaba en ese sol. Me imaginaba que algún día volveríamos a estar juntos, como en este dibujo. Leonardo y Diana compartieron una mirada llena de emoción. Aunque el pasado no podía cambiarse, sabían que tenían el poder de construir un nuevo futuro juntos. Mientras Valeria trabajaba en reconstruir su vida, Leonardo no podía olvidar a las otras víctimas, los otros niños y jóvenes que no habían tenido la misma suerte que su hija. Usó su influencia como juez para reabrir casos relacionados con Pedro Alarcón y Hugo Rentería, buscando justicia para aquellos que aún estaban atrapados en las sombras. Raúl y su equipo lograron localizar a más sobrevivientes, personas como Daniela, quienes testificaron contra la red que los había explotado. Poco a poco, el sistema que había permitido que tantas vidas se perdieran comenzó a ser desmantelado. Un día, mientras revisaba un informe en su despacho, Leonardo recibió una carta de una de esas sobrevivientes. Gracias por no olvidar. Gracias por luchar por nosotros. Leonardo cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el peso de esas palabras. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza. Meses después, en un día soleado de primavera, Leonardo, Valeria y Diana se reunieron en el parque. Habían decidido comenzar una nueva tradición, un picnic cada domingo, algo sencillo pero significativo para ellos. Valeria llevaba un vestido azul claro que Diana le había regalado. Aunque aún tenía momentos de inseguridad, su sonrisa era más frecuente ahora. Se sentó junto a la fuente, observando los peces dorados que nadaban tranquilamente. ¿Sabes? Este lugar siempre estuvo en mis sueños, dijo, mirando a Leonardo. Era como un faro, algo que me mantenía firme cuando todo parecía perdido. Leonardo se sentó a su lado, colocando una mano sobre la de ella. Entonces, nunca olvidemos este lugar. Es el inicio de todo lo que estamos construyendo ahora. Diana se unió a ellos, trayendo una bandeja de frutas. La escena era sencilla, pero para ellos, era un símbolo de lo que habían recuperado. Esa noche, mientras Valeria dormía en su nueva habitación, Leonardo se sentó en su despacho y escribió en su diario. Era algo que había dejado de hacer desde la desaparición de Valeria, pero ahora sentía la necesidad de plasmar sus pensamientos. El tiempo nos quita cosas que creemos irrecuperables, pero también nos da segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas. Valeria regresó a mi vida como un milagro, pero también como una lección. Nunca debemos dejar de buscar la verdad, incluso cuando parece inalcanzable. Ahora, nuestra familia no es perfecta, pero es nuestra. Y eso es todo lo que importa. Cerró el diario y miró por la ventana. Afuera, las estrellas brillaban con fuerza. Por primera vez en años, sentía que podía respirar con tranquilidad. Meses después, Valeria tomó una decisión que sorprendió a sus padres. Decidió estudiar Derecho, inspirada por la lucha de su padre y las injusticias que había vivido. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí, papá, dijo, con determinación en su voz. Leonardo la abrazó, sintiéndose increíblemente orgulloso. Sabía que el camino sería largo, pero Valeria era fuerte, y ahora tenía una familia que la apoyaría en cada paso. Así, entre los ecos de un pasado doloroso, nació una nueva historia de esperanza, justicia y amor. Una historia que demostraba que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.